¿Cómo están? Qué gusto de volver a encontrarnos por este canal. Un gusto realmente volver a tener con todos ustedes un punto de encuentro con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. Y estamos realizando prácticamente un estudio de la Biblia, con miradas, con ópticas distintas. La óptica y la mirada del judaísmo, la óptica y la mirada del cristianismo desde la Iglesia Católica. Sergio, muy buenas noches, ¿cómo está? Un gusto. Gracias nuevamente por el reencuentro en este punto de encuentro. Padre, ¿cómo está? Bien, Rogelio. Un gusto de saludarlo, Gracias. bienvenido y muchas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a vos. Bueno, hoy la propuesta es en la continuidad de casi este estudio bíblico que estamos haciendo, pero con ópticas y miradas distintas, la del judaísmo, la del catolicismo, es hablar de Caín y Abel, supuestamente los dos hijos de Adán y Eva. Hemos estudiado el Génesis en su primer capítulo, bueno, vamos a darle una continuidad. Caín y Abel, esa es la propuesta. Rabino, es su terreno. Sí, desde la concepción de los arquetipos que la Biblia nos propone, donde en realidad no hablamos solo de un personaje histórico, en este caso de la biografía de Adán y Eva, Caín y Abel, los primeros hermanos, sino más bien de vernos reflejados en estos personajes, nuestra propia persona. El drama de Caín y Abel anticipa lo que después la humanidad va a desplegar, que es que somos capaces de matarnos entre hermanos. Es decir, el texto bíblico le pone un dramatismo a algo que queda silenciado, sin mediar palabras, sin entenderse exactamente cuál es la razón y la justificación. Caín asesina a Abel y se produce el primer fratricidio. Y es Dios el que inmediatamente interpela a Caín preguntándole dónde está su hermano Abel, y Caín contesta: Aim Shomer Aji Anoji, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Famosa frase. La famosa frase que se ha hecho histórica, Así el es. guardián del hermano. Y ahí creo que es hasta donde todos en una conversación, más que como interrogación a un pendiente y como respuesta al acontecimiento, estamos planteados. Cuando un hermano asesina a otro, ¿cuál es nuestra posición? Y la pregunta que sigue vigente es si somos guardianes de nuestros hermanos. Cuando hablamos de un hermano asesina a otro, ¿hablamos cuando un hermano asesina a otro de sangre o a un hermano entendido como todos hijos de Dios? Bueno, la gran potencia del texto bíblico y la gran sabiduría es que Adán es el hombre universal. Aquí no hay ninguna religión, aquí no hay ningún origen, aquí no hay ninguna geografía, nación, raza, color, ideología. Es tan primario y primitivo el drama que tenemos como humanidad que después vamos a contestarle a Dios con dos opciones, que es o asumir el drama de que somos capaces potencialmente de asesinar a un hermano, y al asumir, yo creo que con temblor reverente, no con ese temor de que tenemos ese potencial y no somos capaces de velar con responsabilidad por esa potencia que no tiene que ser animal del asesinato del otro, un camino de reconciliación, o el otro camino que va en la línea de lo que planteás, que es vamos a encontrar siempre una explicación de por qué hay que matarlo. Es decir, en la medida que no sea de mi familia de origen, en la medida que no piense igual que yo, no tenga mi religión, tenga algo que yo creo que es mío, en vez de contestarle a Dios sí, soy guardián de mi hermano, decir, no, mirá, yo lo puedo matar por una larga lista de argumentos que nosotros de plano rechazamos. Se trata del hombre en su dimensión universal. De cualquier manera me tranquiliza saber que la humanidad, digamos, no nació desde el incesto, digamos, porque si no estamos, o si estaríamos frente a un hecho histórico, uno de los dos, Caín o Abel, debió acostarse con su mamá para dar origen a la humanidad. Sí, eso hay que ver un poco también cuando Ariel en general plantea, ¿no?, desde el punto de vista crítico del texto, del autor, en este caso del autor, lo que se está escribiendo respecto a un origen de una familia que hay que hacerle biografía. Yo personalmente, no sé cuál es tu opinión, Ariel, no creo necesariamente en la biografía de indagar quién con quién generó a quién, porque acá hay una mirada más arquetípica de que en algún punto hay que poner el origen, hay una primer familia y queda un poco sin resolver cómo es que a partir después de Caín se hace la continuidad, y además Caín queda con la marca para toda la descendencia de la humanidad, porque es el único hermano en principio que queda, de esa señal en la frente donde nosotros cargamos no solamente con la genealogía de cómo nos procreamos, sino con la responsabilidad de cómo nos hacemos humanos.
El método histórico crítico con el que yo trabajo, por supuesto, da respuesta a estos planteos, pero te pregunto, desde el judaísmo, lo que Rogelio decía, ¿no? Después de que Adán y Eva conciben a Caín y Abel y viene esta pelea, dice, Caín se unió a su mujer y dio a luz a su hijo Enoc, ¿no? ¿De dónde salió esta mujer de Caín? O sea, como te digo, hay respuestas, pero desde el judaísmo y la lectura que hace... Sí, la lectura, digamos, tradicional, la hermenéutica rabínica tiene que ver con los espacios del relato bíblico que tienen que ser completados. Es decir, la hermenéutica rabínica lo que plantea no es solo cómo analizar lo que está escrito, sino cómo responder la ausencia de lo escrito. En este caso, para resolver este tema, se vuelve al mismo origen, que Caín y Abel son los primeros hermanos que engendran a Adán y Eva. Luego van a suceder otros nacimientos, y no solamente eso, sino que va a empezar a haber una derivación de la creación, porque va a haber también la figura de los hijos de los hombres y los hijos de los dioses. Claro. Que también hay otras creaciones cosmogónicas, cuando el mundo es creado, de otras criaturas que no son solamente descendencia de Adán y Eva, en donde se va armando una matriz donde Dios creador habla del primer hombre y la primera mujer, pero en ningún momento se censura ni se cierra la posibilidad de que el mismo Dios creador haya podido crear otra familia, que no va a ser la primera, Adán y Eva, pero sí pudo haber creado otros hombres, otras mujeres, que no necesariamente conducen a la situación del incesto, de que es solo ese primer hombre y esa primera mujer de la cual se va a originar toda la humanidad. ¿Quiere decir que necesariamente no todos tenemos que provenir de Adán y Eva? No, justamente hay toda una discusión después posterior, que es justamente las divinidades, y más adelante las divinidades que tienen que ver con lo celestial, y las divinidades que a veces tienen que ver con el mal, que habla de que hay una creación mucho más diversa que la que nosotros tenemos desde el punto de vista digamos, original. Pero de cualquier manera supongo que eso es lo que vamos a compartir ahora. Hay muchas otras explicaciones posibles respecto a la genealogía o a la biografía de la humanidad, entendiendo el texto bíblico como un origen de esta conversación, ¿no? Claro. No sé en tu caso cómo lo explicas. Desde el método histórico crítico se notan muchas incoherencias como literatura. Por ejemplo, Adán y Eva engendran a Caín y Abel, que son los primeros hombres de la humanidad, y se dice que Caín era agricultor y Abel pastor. Ahora, el pastoreo apareció hace 12.000 años y la agricultura después, 10.000 años. O sea, ¿cómo es posible que ya fueran agricultores y pastores aquellos primeros hombres que hoy tenemos que ubicarlos hace 2 millones de años? O sea, no cierra. Después se dice aquí que Abel era pastor de ovejas y le ofrecía a Dios los primogénitos de su rebaño y la grasa de los animales. Este es un mandato que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, mucho después, en el Levítico y en el Éxodo, cuando está en el monte Sinaí. Entonces, ¿cómo es posible que en los albores de la humanidad ya Abel conozca los mandatos mosaicos que van a aparecer mucho después, ¿no? O sea, después, cuando lo quiere matar Caín a Abel, le dice a Caín a Abel, vamos al campo. Salgamos al campo. O sea, ya había ciudades, ya existían ciudades construidas en esta época tan primitiva. Después, cuando Caín lo mata a Abel y Dios le aparece y le dice, ¿por qué has hecho esto con tu hermano? Caín se siente muy mal, dice, uy, ahora cualquiera que me encuentre me matará. Pero ¿quién lo va a encontrar si no hay nadie? Más que su mamá y su papá, que son Adán y Eva. O sea, y por último, el detalle de la esposa esta que aparece. O sea, son muchas incoherencias e incongruencias que hacen que uno se pregunte por qué el autor sagrado escribe de esta manera, literariamente, más allá de lo que vos dices de llenar espacios desde el punto de vista como literatura. Y la respuesta que se da es que el relato de Caín y Abel ha pasado por 3 estadios o 3 etapas distintas. Al parecer, al principio, la historia de Caín era la historia de un héroe mitológico, fundador de una tribu que eran los cainitas. Era un personaje bueno, heroico, que había fundado un grupo, era admirado por su clan, se había casado con su mujer, por eso es una época muy tardía de la humanidad, hay otras ciudades, hay mucha gente, hay muchas personas, y este hombre es un héroe de este grupo, que incluso tiene un tatuaje, un signo de pertenencia al grupo, ¿no? Como esta tribu vivía en el desierto y vivía del pillaje y del saqueo de otras tribus, en un segundo momento, segundo estadio, la historia de Caín pasa al pueblo israelita, que la conoce a la historia, y
les llama la atención que este grupo vive en el desierto y del pillaje, entonces empiezan a pensar, es un castigo divino que vivan en el desierto de una manera tan dura, tan difícil para este grupo. Entonces pensaron, es por algún castigo divino, están castigados por algo. Y como vivían del saqueo de las tribus hermanas de raza, dice, porque seguramente mató a su hermano. Claro. Entonces, en un segundo estadio le inventaron la figura del hermano Abel, que sería la causa... justificación por la cual están viviendo de esa forma. Efectivamente. Por eso el personaje Abel es un personaje absolutamente anodino en el relato. A veces pensamos que Abel era bueno y Caín era malo. En ninguna parte se dice que Abel haya sido bueno, ni se habla de un justo Abel en ninguna parte en el texto. Es más, el nombre Abel, ¿qué significa en hebreo? Soplo, Ebel, vacío, la nada, o sea, la nada. Vanidad. O sea, es nada Abel. Nada. En cambio, Caín aparece con su explicación de etimología. Lo importante es Caín. Abel es una figura decorativa para él. En un tercer momento, alrededor del siglo VIII a.C., un redactor bíblico encuentra esta historia y la ve muy apropiada para continuar el sentido de por qué hay mal en el mundo. El relato de Adán y Eva solamente explicaba una parte del origen del mal. Hay mal en el mundo porque el hombre se rebela con Dios, pero esa es una parte. Hay que explicar ahora cuando el hombre se rebela contra el hombre. Y entonces, este sería, por decir así, el pecado original social. El primero es el pecado original divino contra Dios y ahora viene la dimensión humana y por eso entonces un autor, sin importarle que era una historia tardía, posterior, donde aparecen otros habitantes, donde aparece una cultura de agricultura y de ganadería, lo coloca como si fueran los hijos de la primera pareja, nada más que para exponer la continuidad de estos dos pecados. O sea, el pecado de Adán y Eva hubiera quedado incompleto si solamente se decía que el origen del mal en el mundo es porque uno se rebela contra Dios. No, hay otra cosa tan grave como la rebelión contra Dios es cuando el hombre se rebela contra su hermano. Y por eso lo pusieron como complemento, a pesar de que literariamente no cerraba por ningún lado la historia. Estas tres etapas, o estos tres estadios de la historia es lo que explica hoy todas las incoherencias del relato. El Midrash, la interpretación rabínica, trata de contestar el motivo, ¿no? Porque más allá de, como vos explicas, también el enclave antropológico y ontológico del relato, hay algo que no se resuelve, que es qué pasó entre ellos como para que Caín lo mate, claro. ¿no? Y plantea el Midrash que en realidad los dos habían llevado ofrenda al Señor y que el Señor había aceptado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y Caín, en un acto, digamos, de violencia y de no poder contenerse por esa asimetría, lo asesina. Y esto es importante, no en términos de la verdad histórica del relato, por supuesto, sino que deja marcada en la dimensión del fratricidio y la violencia, en la idea de la preferencia de dos hermanos entre sí, que genera destrucción y que genera odio y genera violencia, matriz que luego se va a repetir con otros hermanos a lo largo de la Biblia, que seguramente tendremos la oportunidad de revisar. ¿Y bueno, ¿no se explica por qué Dios elige la ofrenda de Abel y no la de Caín? No. No, claro, porque el texto bíblico no lo explica. No. Y el método histórico crítico lo que se responde es que refleja la cultura de aquel tiempo en el que el faraón, el rey, el soberano, podía elegir de entre sus súbditos lo que quisiera, no necesariamente el mayor o lo primero, lo más importante, sino es la elección arbitraria pero libre del soberano. Es decir, Dios es tan soberano que puede elegir al menor sin importar el mayor. Claro. Y de hecho no hay ningún motivo, de elección. Vamos a hacer también la elección entre Isaac y Ismael, el problema entre José y sus hermanos. Claro. Esto es Dios aparece como siempre eligiendo el menor, el hermano menor, cuando, digamos, claro, la tradición tenía que ser la elección del mayor como primogénito y más importante. Dios le da importancia a otros valores que no son los sociales nuestros. Bueno, yo tengo que ir a una pausa, como en todos los programas. Cuando hablamos de los profetas y las edades que han vivido, yo les decía que no tenía la menor idea cómo lo iba a aplicar al hombre de hoy. Esto me parece que deja muchas enseñanzas para la vida de hoy, para el hombre de este siglo XXI, así que me parece que va a ser muy rico escucharlos dentro de un ratito, después de un minuto de pausa. Gracias.
Bien, estamos ya en la segunda parte de este programa. Estamos viendo lo de Caín y Abel, relato bíblico, con la visión del rabino Sergio Berman desde el judaísmo, con la visión del padre Ariel Álvarez Valdés desde el cristianismo, desde la Iglesia Católica. Bueno, yo les decía que esto puede dejar muy ricas enseñanzas para este mundo a veces muy violento que nos toca vivir en esta época, ¿no? Uh-huh. Sí, retomo quizás cuando hacíamos la presentación de la tipología de Caín y Abel, algunas matrices del pensamiento de lo contextual y contemporáneo que nos pasa a todos nosotros. En principio, esta idea de, en el monoteísmo ético, las tradiciones del libro y abrámicas, no tenemos duda alguna respecto a la afirmación de que Dios es uno y es Padre, consecuencia casi lógica, inmediata, que todos somos entonces sus hijos. Uh-huh. Pero eso implicaría que si todos somos sus hijos, entonces somos hermanos. Y si somos todos hermanos, somos una familia. Caín y Abel plantean la ruptura de esa lógica. Y no la lógica de Dios, sino la lógica del hombre. Que nosotros, por un lado, reconociendo en Dios al Padre de todos, que es uno, todavía tenemos un trabajo pendiente de reconocernos todos como hermanos. Y tratar de afirmar más la unidad, aunque como en toda buena familia, los hermanos de los mismos padres son todos hijos, pero no son iguales, y que justamente uno los sienta a todos a la mesa, y aunque cada hijo esté convencido que es el más querido por el padre, o es el que tiene razón ante el padre, o que está viendo todo el tiempo cómo el padre hace o no la diferencia para ponernos a todos en un lugar o de igualdad o de preferencia, esa forma parte de nuestra lógica humana de vivir en familia. Pero lo que nunca tenemos que hacer, cualquiera sea la posición que tiene un hermano, es anular, discriminar, desplazar, y hasta el límite más terrible de la violencia, que es matar y anular al otro. Yo creo que en Caín y Abel no se trata solamente del fratricidio, del asesinato, que es la máxima degradación del principio fraternal. Se trata de las pequeñas situaciones cotidianas que todos nosotros estamos involucrados, donde nosotros tenemos un problema de que la antítesis de Caín y Abel es el famoso precepto de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, y que después Jesús va a enseñar de manera universal, que es amar al prójimo como a uno mismo. Es el contraste, Caín y Abel es el contraste de ese mandamiento en el amor. Claro. Es interesante desde el punto de vista literario cómo el relato de Adán y Eva y del pecado de Adán y Eva, que era este pecado contra Dios, tiene 4 partes, ¿no? Primero, Dios deja un mandato, no hay que comer del árbol. Segundo, la primera pareja peca, viola ese mandato comiendo del fruto. En tercer lugar, Dios los castiga expulsando del paraíso. Y cuarto, un signo de perdón de Dios o de salvación cuando le hace los vestidos, la vestimenta que representa una nueva humanidad, una nueva personalidad que Dios les regala como señal de perdón. El autor del relato de Caín y Abel también dividió en 4 partes el mismo relato. O sea, primero Dios, que le advierte a Caín cuando dice que antes de matarlo a Abel lo ve triste, que iba por ahí, lo llama y le dice: Caín, ¿por qué estás triste? Estás decaído. Si evitas el pecado, está como un león acechándote. Si lo evitas, vas a poder superarlo, y si no, él te va a dominar. O sea, Dios lo invita a que no se deje dominar por el pecado. Después viene el pecado de Caín, lo mata a su hermano. Tercero, el castigo de Dios, lo expulsa de la zona, digamos, donde él vivía, lo ordena ir al desierto. Y por último, el signo de salvación, le pone un tatuaje, le pone un signo en el brazo, una señal de protección para que nadie lo toque, ¿no? Y es interesante porque en la mente del autor bíblico, al estructurar de la misma manera literaria el pecado de Caín y Abel y Adán y Eva, pone al mismo nivel el valor de una transgresión contra Dios o contra el hermano, ¿no? Claro. Y entonces para el autor bíblico es tan grave faltar, como vos decías, cualquier fratricidio pequeño, porque se puede matar de muchas maneras a una persona, cualquier violación pequeña hacia un hermano, para el autor tiene el mismo valor que contra Dios. Claro. Es interesante también la figura del perdón, ¿no? Que más adelante se vuelve institución, porque eso
marca la pauta tan importante en nuestro tiempo y para la gente, ¿no? Cuando hablamos en el lenguaje creamos realidades. La diferencia entre el perdón como una manera de hacer justicia a diferencia de la venganza. Claro. Porque la venganza para el caso de Caín sería haberlo asesinado también, ya sea Dios por su propia mano u otro en nombre de él, ajustar cuentas de que si vos mataste, y esa idea de diente por diente y ojo por ojo, que es parte de tradiciones de la antigua Mesopotamia, que después van a estar registradas en el texto bíblico, pero no como modelo a seguir, porque las Biblias, ya sea Antiguo y Nuevo Testamento, van a reparar la venganza en la posibilidad del perdón, que no implica liberar de responsabilidad, porque Caín es perdonado en términos de no quitársele la vida, pero no queda impune, porque esa marca es señal de responsabilidad por lo actuado, y es una señal frente a los demás que aquello que él hizo, que fue matar a su hermano, no queda ni olvidado ni queda impune. No, te escuchaba con atención esto porque otra mirada puede ser al haber puesto en paralelismo estos 4 elementos, como el elemento de las vestiduras a Adán y Eva era una señal de perdón y de rescate y de salvación a pesar de su pecado. El signo este de Caín también es una señal de perdón y de rescate, más que de un recuerdo ignominioso. Y te escuchaba porque, de hecho, hay algunos grupos y sectas cristianas que interpretan el signo de Caín como una señal de maldición. Caín ha quedado maldito, maldecido por Dios, y ha quedado como mancillado por Dios, a tal punto de que hay grupos así más racistas que interpretan que lo que tenía Caín fue la piel negra, o sea, quedó ennegrecido por Dios, una señal en la piel, es como que, entonces de ahí vendría la interpretación de que la gente de piel negra es inferior a la de piel blanca, y son interpretaciones que algunas personas basándose en la Biblia hacen, ¿no? Yo creo que la señal puesta por Dios en Caín es una señal de perdón y de rescate de la persona, más que de un recuerdo perenne de una injusticia que hubiera cometido Caín. Y las marcas que nos quedan a nosotros cuando hacemos estas acciones con nuestros hermanos, ¿no? Uno piensa que siempre cuando genera esto le hace el daño al otro. Y claro, después uno queda en un lugar marcado, queda o resentido o queda de alguna manera cargado con ese odio. Uno piensa que el odiar, discriminar y dañar al otro es algo de lo que uno se libera, porque le transfiero el daño al otro. Y en realidad se lo causa a sí mismo. Y uno queda marcado porque, digamos, la mala disposición de uno, cuando uno se llena de bronca o de odio con un vecino, ya sea por una discusión mínima en la calle, ya sea, digamos, manejando un auto, ya sea porque no acuerdo con tus ideas, ya porque no te entiendo, no te comprendo, uno dice, le dije esto, le hice esto, y piensa que uno se lo hizo a... Bueno, ahí uno queda marcado, uno queda de alguna manera también herido, y resentido, y vuelve sobre esa herida, que se vuelve a abrir una y otra vez cuando uno la puede conciliar y cerrar, que creo que es también en nuestra sociedad lo que todavía queda pendiente. Si vamos a la historia ya no solo de la humanidad, sino de la Argentina, tenemos tantas marcas entre nosotros de Caín, y tan pocas veces estamos dispuestos a decir sí somos guardianes de Abel en la sociedad argentina, ya sea en la violencia, que no significa quitar la vida, pero la violencia de no repartir el pan, o de no dar los techos y no dar la educación y la salud. Hay una situación de Caín y Abel que se vuelve a reeditar. Y cuando uno lee el texto bíblico le parece totalmente primario, hay una cosa lejana, y mirá esta gente en la Biblia lo que era capaz de hacer, y quizás la Biblia está más cerca hoy del diario que nunca, porque aún abre el diario y lo estamos haciendo todos los días. Efectivamente, sí. Yo no sé en qué momento de nuestra cultura religiosa ha entrado el concepto de que es mucho más grave un pecado contra Dios que contra la gente. Quizás por este temor de Dios así que a veces uno tiene, digo yo que como... ¿Estar en el mismo plano? Estar en el mismo plano y a veces, como hacíamos el otro día la definición de pecado, el único plano sería el pecado contra el hombre, porque a Dios no hay forma de llegar si no es a través del hombre, por lo tanto sería superior, digamos así, no ontológicamente, sino en cuanto a acción, el pecado contra el hermano, que es lo único que llega a Dios, ¿no? Y hay uno como sacerdote que a veces oye confesiones de la gente que viene a reconocer sus faltas y a pedir perdón, nota cómo a veces la gente dice, bueno, mis pecados más graves son que he faltado a misa, que no he rezado, que no he cumplido con Dios, ¿no? Y después, bueno, las otras,
pequeñas cositas de cada día, que me enojo en casa, que peleo, que grito, que discuto. Yo digo, no, perdón, mire, todas estas otras pequeñas cositas tienen tanta o mayor gravedad que el de faltar a misa, porque una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿No? Y por supuesto, me imagino que los oyentes esperaban que Jesús dijera, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu espíritu, como dice. Y Jesús dice, y hay un segundo semejante al primero, o sea, al mismo nivel, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, para Jesús no hay ninguna diferencia entre el hombre y Dios. Mejor dicho, el hombre es el lugarteniente de Dios en este mundo y es el representante de Dios. Bueno, como en todos los programas, les voy a pedir una muy breve reflexión final como síntesis de esto que hemos conversado, que me parece riquísimo realmente. 30 segundos, no tengo más. No, pero alcanza como para volver a plantear el reconocimiento del hermano como hijo del mismo Padre y la asunción que tenemos que contestar con convicción, no solo ni con culpa, ni con una situación de que nos llaman al orden, sino que uno ofrece amorosamente esta afirmación, sí, todo tiempo y en todo lugar soy guardián de mi hermano. ¿Vale? El texto dice que justo un ratito antes de que Caín cometiera el crimen, sintió la voz de Dios adentro que le decía, ¿qué estás por hacer? Creo que es un rasgo profundamente psicológico del autor, mostrando cómo toda persona que está por hacer un mal, un segundo antes siente una vocecita que dice, ojo, ¿qué estás por hacer? Y si hubiera escuchado esa voz, Caín hubiera evitado todo este desierto de vida y de injusticia que iba a crear después. Ojalá aprendiéramos a escuchar esa vocecita que un ratito antes siempre nos está advirtiendo que vamos a hacer el mal para que pudiéramos desterrarlo de entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Rabino. Un placer, como siempre, haber compartido este espacio. Padre, lo mismo para usted. Muchas gracias. Bueno, señoras, señores, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en cada entrega. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo punto de encuentro. Gracias.